estudiando el libro de Efesios, predicando y estudiando y enseñando a través de este libro de Efesios, esta carta del apóstol Pablo, que es una de mis favoritas. Es difícil tener algo favorito en la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, dentro de todo, para mí la carta de los Efesios es un libro muy, muy hermoso, poderoso. Y lo hemos estado compartiendo, hemos comenzado. No sé qué tiempo vamos a estar en ella, pero ustedes no están apurados, ¿verdad? Si ustedes no me apuran, yo me tomo el tiempo con Efesios como quisiera hacerlo, versículo por versículo. Y por la gracia de Dios le sacaremos todas las riquezas espirituales que ella tiene para nuestras vidas. Hemos leído ya los versículos 1 al 5 y quiero leerlos una vez más para repasar lo que hemos visto y continuar adelante. Dice así, versículo 1 de Efesios 1. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hermanos, tenemos al apóstol Pablo, como hemos dicho, ya en prisión, en un momento de prueba, de crisis en su vida, escribiendo y autodenominándose a sí mismo apóstol de Jesucristo, pero no por su propio derecho y autoridad, sino por la voluntad de Dios. Oímos a este hombre que ha sido llamado de Dios por la voluntad de Dios a ser un apóstol, a ser un enviado, a ser alguien que pudiera tener esa relación íntima de ver a Jesucristo, de ver al Señor, de recibir de Él instrucción para entonces pasársela al pueblo de Dios. Y Él dice, yo soy un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Qué bueno es saber que todo lo que somos lo podemos ser por la voluntad de Dios. Todo llamado en nuestra vida, toda buena dádiva, toda buena obra sucede en nuestras vidas por la voluntad de Dios. Y ahora Él habla con aquellos a los quienes les escribe y les dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esta carta estaba diseñada no solamente para ser leída en Éfeso, sino también se cree para que fuera una circular, una carta que circulara en toda esta área del Asia Menor a las diferentes iglesias. Y me llama mucho la atención, como vemos en este saludo, que Pablo llama a la iglesia los santos. Qué bueno es saber que nosotros estamos incluidos ahí. Que si nosotros somos pueblos e hijos de Dios, somos llamados los santos. Yo sé que quizá usted dice, yo no me merezco ese apelativo. No, nadie nos los merecemos, pero nosotros somos los santos, los que hemos sido separados, los que hemos sido consagrados, los que hemos sido limpiados. Y toda aquella persona que haya tenido esta obra en nuestras vidas es llamada un santo. Esto no es para un grupo en específico en la iglesia, no es para un grupo entre los cristianos. Si usted es del Señor, la Biblia dice que usted es un santo. Por lo tanto, esta carta va a los santos. Y les dice a los santos y fieles. Otra característica del pueblo de Dios es la fidelidad. Aquel que nos llamó en fidelidad va a hacer que nosotros terminemos en fidelidad nuestras vidas. ¿Tenemos alguna duda de eso? A veces el enemigo nos ataca. A mí me pasa. Señor, mi oración es: ayúdame a terminar la carrera. Ayúdame a poder llegar al final. Y una y otra vez, y en este saludo, yo oigo que Dios me llama fiel.
que Dios me llama santo y me llama fiel. Y hemos visto que el que comenzó en vosotros la buena obra, la completará. Terminaremos en fidelidad por la gracia de Dios en nuestras vidas. Por eso es que ahora el apóstol Pablo dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y con este saludo característico de Pablo resume nuestras bendiciones en Él. Eso es una bendición de gracia. Es la gracia, el regalo de Dios en Cristo Jesús que trae paz a nuestra vida. Paz. ¿Cuántos anhelan paz? Dice la palabra de Dios allá en Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Nosotros somos un pueblo de paz. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en las Naciones Unidas gritando y diciendo paz en el mundo. No, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Porque nosotros que estábamos en guerra contra Dios y hostiles a Él, en esa bendición de gracia en Cristo Jesús, hemos sido reconciliados con Dios. Y la paz al mundo y la paz al hombre viene de un corazón que ha sido reconciliado con Dios. Este es el saludo del apóstol Pablo. Y ahora nos dice en el versículo 3: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Hemos hablado de cómo Pablo comienza esta carta hablando bien de Dios. Una bendición, hemos dicho, bendecimos a Dios cuando hablamos bien de Él. No le podemos dar nada a Dios, ¿sabías eso? No podemos bendecir a Dios dándole algo. Dios nos ha enriquecido a nosotros. Dios nos ha dado gracia y favor y misericordia. Y nosotros lo bendecimos cuando de un corazón transformado, regenerado, sale una confesión de fe diaria. Sale una alabanza a Dios de un pueblo que glorifica a Dios. No solo de labios, sino de ¿qué? De corazón. Cuando somos transformados, comenzamos a hablar bien de Dios. Y decíamos que hablamos bien de Dios cuando hablamos primero de Dios. ¿Recuerdan? El apóstol Pablo, en vez de hablar de Él o de decir las cosas que Él ha hecho, o en vez de comenzar a decirle al pueblo lo que tiene que hacer, y mira que hay que hacer cosas, ¿verdad? Y mira que tenemos una tarea por realizar. Y mira que por la gracia de Dios nosotros obramos buenas obras para la honra y la gloria de Dios, pero ahí no comienza esta carta de Pablo. Ahí no comienza el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe no está en lo que nosotros hacemos, ni podemos hacer, ni vamos a hacer. El fundamento de nuestra fe está en lo que Dios ha hecho por nosotros, está haciendo y va a hacer. Por lo tanto, nosotros hablamos bien de Dios, decíamos, cuando hablamos primero de Dios, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Decíamos que tenemos una bendición espiritual, no una que es vana, ilusoria de este mundo material donde las cosas perecen. Es triste la condición del mundo. La condición es que nos encontrábamos en este mundo donde caminábamos igual que los demás, siguiendo ilusiones y esperanzas vanas. ¿Por qué ilusiones y esperanzas vanas? ¿Qué es lo que hace de esta vida una vanidad? ¿Qué es lo que frustran al final del día las aspiraciones y los sueños de los hombres que son esclavos de la muerte? Al final del día, todo hombre, con todos sus logros, con todas aquellas cosas que ha realizado y sus sueños y aspiraciones, al final del día se encuentra ¿con qué? Con la muerte. ¿Y por qué la muerte? Porque dice la palabra de Dios que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, de la vida. Y si usted está sin Cristo, si usted está separado de Dios, puede tener muchas aspiraciones, puede tener muchas esperanzas, pero usted sabe que
que al final del día, por mucho que el mundo quiera ignorarlo, ¿sabe que el mundo quiere ignorar y olvidarse de lo que les espera al fin del día? Pero los hombres saben que al fin del día lo que les espera es ¿qué? Muerte. Muerte. Y en vista de esa muerte, ¿cuál es la bendición? ¿Qué importa si comemos y bailamos? ¿Qué importa si ganamos este mundo? ¿Qué importa si logramos todos los sueños en este mundo? Si al final del día tenemos que ¿qué? Que abandonar y dejarlo todo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y qué importa si al final del día nuestros sueños y lo que nosotros queremos lograr en realidad no trae satisfacción al alma y al corazón del hombre? Porque la verdadera satisfacción y el verdadero deleite y la verdadera bendición es espiritual. ¿Y qué cosa es la bendición espiritual? Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es una bendición que es de arriba, que es del cielo. Pastor, pero yo no estoy en el cielo, yo estoy aquí. Alguien puede decir, ¿cómo es que yo puedo tener esa bendición? Pastor, pero yo también soy carnal. ¿Cómo es que yo puedo tener una bendición espiritual? Recuerda que dice, en los lugares celestiales, en Cristo. Hay uno que está en el cielo por ti. Hay uno que está delante de la presencia del Padre a favor de su pueblo. Hay uno que tiene acceso a todas las riquezas y los tesoros de Dios eternos y espirituales, y ese es Jesucristo. Por eso es que la bendición espiritual, aunque parece que está muy alejada de nosotros, la Biblia nos dice en este pasaje una y otra vez, creo que 14 veces se repite esta expresión de en Cristo, de en Él, por Él. Porque la bendición que tenemos es precisamente espiritual de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? De alguien que está cerca de Dios, de alguien que tiene relación con Dios, de alguien que disfruta comunión e intimidad con Dios, de alguien que disfruta y se deleita en la gloria de Dios, en la presencia de Dios. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y la bendición es tener lo que Él tiene. ¿Qué es lo que Él tiene? Precisamente intimidad y comunión eterna con el Padre. Y dice que nosotros en Él la podemos tener. Una bendición espiritual de estar en Cristo Jesús y disfrutar lo que es estar en Él en relación con Dios. Una bendición espiritual que se nos continúa explicando en este pasaje de qué se trata y cómo comienza y cómo nos llega a nosotros. Hemos visto en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Que el poder estar en Cristo, el poder estar en relación con Dios provee de una causa original, de una causa primera que no tiene que ver nada con nosotros, y es el decreto electivo de Dios, que Dios decidió soberanamente antes de la fundación del mundo escoger a un pueblo para sí mismo. Escoger a un pueblo y llamar a un pueblo para relación con Él. Dice la palabra, según nos escogió en Él, en Cristo. Decíamos que no es en nosotros, no es mirando nada a nosotros, sino en Él, en las virtudes de Cristo, en la obra de Jesús antes de la fundación del mundo. Y nos dice para qué y cuál es el propósito. Dice que nos escogió en Él para que fuésemos santo y sin mancha delante de Él. Tú tienes una gran necesidad, y la necesidad del pecador es, pastor, tener trabajo, pastor, tener mucho dinero, pastor, poder prosperar y que todo el mundo tenga salud. Oh no, alma, tu necesidad es ser santo y sin mancha delante de Él.
Y la bendición de Dios es que podamos estar parados delante de Dios santos y sin mancha. Porque dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Ay, pastor, ahora usted me está asustando porque yo no soy un santo. Pero la Biblia te acaba de llamar santo. ¿Y qué clase de santidad es esta? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué en esa elección eterna nos ha llamado Dios en Cristo Jesús? Dice que es para que estemos en Él como personas en las cuales no hay culpa. Alguien que es santo es alguien que no tiene culpa, es alguien que es limpio, alguien que no tiene manchas, es alguien que delante de Dios está espiritualmente aceptado. Es alguien que puede entrar en su presencia. Y ninguno de nosotros podíamos por nosotros mismos. Estábamos separados de Dios. Dice que nuestros pecados habían hecho división entre Dios y nosotros. Y dice que la paga del pecado es muerte. Estábamos ajenos de la vida de Dios y estábamos esclavizados. ¿Por qué? Por la muerte. El pecado y la muerte, que es la consecuencia de ese pecado, nos mantenía como en esclavitud. Dice su palabra, nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. La bendición es ser santo y sin mancha delante de Él. Y vamos a ver qué significa eso. Pero dice que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos dice el apóstol Pablo aquí algo más, que el estar sin mancha delante de Él, que es a lo que el Padre nos ha elegido para que estemos así delante de Él en Cristo Jesús, viene a nosotros por medio de una predestinación, por medio de que Dios nos ha llamado y desde antes de la fundación del mundo ha tenido un propósito de que nos convirtamos en sus hijos. Dice esta palabra, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Cómo es que nos llega a nosotros la bendición de ser santos y sin manchas delante de Dios? Ya hemos visto la causa electiva de Dios y ahora en esa causa electiva nos llega a nosotros en algún momento, en esa elección de Dios, hay una predestinación, hay un propósito de que lleguemos a ser hijos de Dios. En otras palabras, para nosotros poder gozar de la bendición de Dios, tenemos que llegar a ser hijos. El propósito de Dios y la bendición de Dios está en que nosotros seamos hijos. ¿Por qué? Porque Él es Padre. ¿Cómo conocemos a Dios? Lo conocemos como un Padre. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cuál es la bendición del Hijo de Dios? Conocer a Dios como Padre y ser conocido por Dios como hijos. Porque en esto dice la palabra, en amor habiéndonos predestinado para la adopción de hijos. Allá Juan en su carta dice, mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál es tu bendición? El conocer el amor de Dios a través del cual te has convertido en su hijo. Decía Paul Washer dice que lo más difícil para el cristiano es precisamente conocer cuánto Dios le ama. Nos es muy fácil a veces ¿qué? Obrar y venir a la iglesia y hacer cosas y hacerle el llamado de lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pastor, eso es muy difícil, sí, pero eso lo hacemos con bastante facilidad. Pero a veces lo más difícil en nuestras vidas es poder conocer con profundidad el amor con que nos ha amado el Padre. Y por eso es que tenemos los primeros 3 capítulos de Efesios, donde no se nos dice que hagamos nada, simplemente se nos da la palabra doctrinal de lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos da el Evangelio amplificado. El Evangelio abreviado es
que Dios vino a este mundo en Jesucristo, murió, fue crucificado, resucitó y ascendió al cielo y ahora salva a los pecadores a través de la fe. Ese es el evangelio ¿en qué? Abreviado, en miniatura. Con ese evangelio se salva el pueblo. Pero hay mucho más profundidad en él. Hay mucho más profundidad en las verdades de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y aquí Pablo precisamente amplifica las buenas nuevas. ¿Qué cosa es buenas nuevas? Buenas nuevas es lo que Dios ha hecho por ti. ¿Sabías tú eso? Buenas nuevas es que antes de que tú pudieras hacer algo por Dios, Él ha dado a tu favor. Buenas nuevas es toda la gracia que hemos recibido en Cristo Jesús y nosotros vivimos por las buenas nuevas, por la gracia que nos es dada en Cristo Jesús y que podamos profundizar, que estas buenas nuevas calen en nuestro corazón. Por eso es que el apóstol Pablo dice después en el mismo Corintios, en el mismo Efesios, si miran la página en el capítulo 3, llegaremos allá, pero esto es a donde quiere llegar Pablo. Nos quiere arraigar en algo, ¿en qué? En lo que es muy difícil para nosotros arraigarnos, porque nuestra carne obra en contra de eso, porque el enemigo nos quiere acusar, porque vivimos en un mundo caído y perdido, porque vivimos en un mundo bajo la ira de Dios, pero que el pueblo pueda arraigarse y conocer el amor con el cual el Padre nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, habiéndonos predestinado para adoptarnos como sus hijos. Dice Pablo en Efesios 3, versículo 16 en adelante, dice, para que os dé, mira la oración de Pablo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuántos quieren gloria? Hoy oímos por ahí, ¿verdad? La gloria de Dios apareció. La gloria de Dios habita aquí y allá. Dice esta palabra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cómo funciona la gloria, la excelencia de Dios? La fama, el poder, el prestigio de Dios, la excelencia de sus atributos. ¿Cómo las llegamos a conocer? ¿Cómo las llegamos a conocer? Las llegamos a conocer en Cristo Jesús. Cristo es la llave y la gracia de Dios en Cristo Jesús es la llave que nos lleva profundamente a conocer la gloria de Dios allí en tu corazón, conociéndola y viéndola en el Evangelio, en las páginas de este libro. Por eso dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido. ¿Quién quiere ser fortalecido con poder? En el hombre interior por su espíritu. ¿Qué se necesita para ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu? Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. ¿Sabes qué se necesita, pueblo? Primero que todo, se necesita que Cristo habite por la fe en tu corazón. Pastor, ya eso pasó un día, cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Oh, no. Sí pasó, si has nacido de nuevo. Pero todos los días tienes que venir y comer del Señor. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Todos los días tienes que venir a descansar y a confiar tu vida entera, tu salvación, quién eres, tu identidad y tu esperanza en lo que Él ha hecho por ti. En esta gracia que es la gloria de Dios, de su gracia, las riquezas de su gracia manifestadas en Cristo Jesús a favor de su pueblo. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Eso es lo que quería hacer Dios con su pueblo, con la adopción de hijo. Arraigarnos y cimentarnos en amor. ¿En qué amor? ¿En mi amor? Hermanos, nuestro amor siempre es un resultado de comprender y de ser cimentados, estar cimentados en el amor de Dios. Por eso es que dice la palabra, esto es amor. No que nosotros le amamos a Él, sino que Él nos amó primero. Por eso le amamos, porque Él me amó primero.
Esto es lo que está haciendo Pablo, mostrando las riquezas de la gloria de su gracia en Cristo Jesús para arraigarnos, dice, a que seáis plenamente capaces, que seáis plenamente, lo cual quiere decir que la dificultad en el pueblo de Dios es que no somos, ¿qué? Plenamente capaces, o somos muy capaces de ayunar 6 horas al día, ¿verdad que sí? Como han habido hombres y mujeres que han hecho grandes hazañas religiosas, han ayunado, se han entregado a esta humanidad, han andado descalzo, han servido. Y nosotros somos llamados a servir al Señor en amor y a predicar el Evangelio y a buenas obras y a caminar en obediencia a Él. Pero de donde viene ese poder y lo que cuesta trabajo a nuestra alma, porque es en contra de la carne y del pensamiento de la carne, es que yo sea capaz de comprender la plenitud del amor de Dios por mí. Por eso dice, y seáis capaces, plenamente capaces de comprender con todos. Si eres un santo, tú eres llamado a comprender este amor, plenamente capaz de comprenderlo. Dice, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién quiere ser lleno de toda la plenitud de Dios? Pues vamos a tener que ser llenos plenamente del conocimiento de su amor. ¿Y dónde se revela ese amor? Si vemos a Efesios capítulo 1, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, como ya hemos visto, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en nosotros mismos, en nuestra obediencia, en nuestras obras, en nuestras fuerzas. Nos hizo aceptos ¿en quién? En el amado. Oh, el mundo lucha con un problema de aceptación tremendo, ¿verdad que sí? Los hombres desde que nacemos hemos tenido problemas con la aceptación, porque el diablo le vendió la idea a Adán que él podía trazarse su propia identidad y su propia autoestima. Tú puedes ser igual que Dios. Tú te puedes autoestimar a ti mismo. Tú te puedes independizar de la estima de Dios. Y desde ese momento el mundo está buscando una autoestima que jamás va a encontrar. Jamás va a encontrar. Porque cada vez que estés volteado a tu propio yo, cada vez que estés volteado, encorvado sobre ti, estás encorvado sobre algo que no satisface ni aprovecha, porque Jesús dijo que la carne para nada aprovecha. Tenemos que ser liberados del yo. Tenemos que ser liberados de la necesidad de ser aceptados en nosotros mismos y venir a una aceptación ¿en quién? En Jesucristo, en el amado. ¿Y cómo es que vamos a ser liberados de esos? Precisamente este espíritu que Dios nos ha dado nos da testimonio de lo que somos nosotros en nosotros mismos. Que dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun uno, que no hay nadie bueno, que nuestras mejores justicias son trapos de inmundicia. Para ya de autoestimarte. Be done with it. Termina ya de autoestimarte, ¿verdad? Termina ya de buscar aceptación en ti mismo o de aceptación de los hombres. Ay, porque mami y papi me tienen que querer. A lo mejor tu papá y tu mamá te han abandonado, pero con todo Jehová te recogerá. Y si eres un justo, un justificado en la sangre de Cristo, el Padre eterno, el Padre de los espíritus, te declara acepto en el amado, en Jesucristo, en el perfecto, en que el que sí tiene autoestima, en que el que sí tiene virtud propia, en el cual moran todos los tesoros y riquezas de Dios. Ahí te quiere llevar Dios a esa adopción en la persona de Jesucristo, en la revelación de quién es el Señor. Voy a cambiar el micrófono, me está fallando. Esa revelación
esa revelación que viene a nosotros por su Espíritu Santo. Porque si ustedes se fijan, hermanos, esta es la obra del Dios Trino. La obra del Dios Trino, donde el Padre nos ha elegido para adoptarnos su Hijo, para adoptarnos como hijos. Y el Padre quiere revelarse a nosotros como un Padre, pero ¿cómo conocer al Padre? ¿Ustedes recuerdan las palabras de Jesús? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Tomás? ¿Y no me conocéis? La palabra de Dios dice también, el que tiene al Hijo tiene al Padre. El que honra al Hijo, honra al Padre. El Padre se da a conocer, el Padre enseña su gloria a pecadores y a criaturas desdichadas, arruinadas y miserables a través del Hijo. Y el Hijo vino lleno de gracia y de verdad. De gracia y de verdad. Por eso es que sigue diciendo esta palabra aquí en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué quería hacer Dios? Glorificarse, mostrar algo más de sus atributos. Oh, cuando usted mira este cielo, cuando usted mira la creación, usted ve la gloria de Dios. Pero la Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué cosa es gloria? En el griego es doxa. Quiere decir, tiene la idea de excelencia, de brillantez, de fama. Su nombre, el nombre de Dios es un nombre glorioso. Todo lo que es Dios, que está en ese nombre de yo soy. Y todo lo que Dios quiere revelar acerca de quién es Él, esa es la gloria, la excelencia, la fama, los atributos excelentes de perfección de quién es Dios. Cuando Él revela esa gloria, sus criaturas son bendecidas. ¿Por qué es que tú vives? Porque Dios reveló su gloria cuando puso en ti, cuando te hizo que nacieras, que fueras concebido. Tú fuiste concebido por la gloria de Dios. ¿Por qué naciste y por qué creciste? Porque ese milagro de tu cuerpo, en acción, en crecimiento, en madurez, revela la gloria de Dios. Te miras a ti mismo, miras abajo, miras arriba y tienes que ver la gloria de Dios, a menos que tus ojos estén vedados por el pecado, como está el mundo que no puede ver. El testimonio está ahí, pero dice la palabra de Dios que suprimen el testimonio de Dios y su justicia por la impiedad de sus corazones. Y el mundo ve que está rodeado de gloria, pero suprime el conocimiento de la gloria de Dios. Y ese éramos tú y yo, sin Cristo. Pero Dios vino a mostrarnos gloria. Y ya que en la gloria de Dios en este universo, ya que en la gloria de Dios a través de la ley escrita en nuestros corazones, en el hombre natural, ¿verdad? La ley de hacer lo que es bueno, de hacer lo que es malo, que todos los hombres tienen. Ya que inclusive en la ley de Moisés, que era una ley justa, santa y perfecta de mandamientos, el hombre no conoció a Dios y continuó en rebeldía contra Dios. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Cuál es esa locura? Esto es para locos. Por eso es que mi esposo a veces me dice a mí que yo estoy loco. Bendita locura. Es la locura de un hombre una vez que conocí. Estuve con él en la primera iglesia. Compartíamos el evangelio y caminábamos juntos. Y él me decía, David, yo he sido un hombre del mundo. Y en el mundo he sido muy inteligente, sabio de la calle. Pero yo quiero hacerme un necio para el mundo. Y yo quiero ser un niño en Cristo. Quiero ser loco para Él. Bendita locura. ¿Cómo se manifiesta esa locura y cómo llega a nuestras vidas? Por la palabra del evangelio. Agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos los que en él
creen poder de Dios. ¿Qué es lo que proclama el Evangelio o buenas nuevas? El Evangelio en su sentido estrecho o básico, lo hemos hablado, lo hemos dicho, está en 1 Corintios 15, pero el Evangelio en su sentido amplio está en toda la Biblia y es todo aquello que Dios hace para salvar a su pueblo, todo aquello que es buena noticia, porque comienza con la obra de Dios, porque si comenzara con mi obra estaría perdido, arruinado para siempre. Por eso decimos que el apóstol Pablo habla bien de Dios, porque habla primero de Dios. Y comienza aquí a darnos esta visión. Lo hemos dicho que es como una música, una pieza de música, donde todas estas piezas están unidas en una armonía que trae una serenata de amor al corazón de su pueblo a través del Evangelio. Por eso dice que es en los que se salvan, dice, ¿somos qué? Olor fragante. En los que se pierden, dice que es olor de peste, olor a muerte. Los que no conocen, los que están bajo esa posesión del enemigo en este mundo. Pero nosotros que por gracia nos ha llegado, no por nuestra obra ni por nuestro corazón, sino por la obra soberana del Espíritu. El Espíritu ha venido y como el Padre quiere traernos a la adopción de hijo y revelarnos en Cristo, el Espíritu nos revela al Padre llevándonos ¿a quién? Al Hijo. Y por eso es que toda la Biblia se une y se centra y converge en la revelación del Hijo de Jesucristo. Su gracia revelada y en la cruz del Calvario, en esa cruz del Calvario. Por eso es que continuaremos cantando de la cruz, del Gólgota cruel, de la sangre preciosa carmesí. Por eso es que continuaremos proclamando a Cristo y a este crucificado. Porque es nuestra vida y es donde oímos nuestra serenata de amor que nos permite arraigarnos en plenitud de conocimiento de Dios, que nos permite ser fortalecidos en el hombre interior, porque aquel que es perdonado mucho, ama. Por eso es que entonces nos dice, el apóstol Pablo nos sigue llevando esta serenata de amor. A propósito, Octavio nos dijo que está haciendo esto en un himno. Está llevando este capítulo a un himno. Y gloria a Dios por eso. Yo no le había dicho nada, yo había puesto el reto, pero ya él antes lo había tomado. Así que esperamos oír este himno, ¿verdad? De Octavio. Dice, versículo 7, nos movemos adelante. En quien tenemos redención. Y nos explica ahora y nos lleva de la elección de Dios a ser santos y sin mancha delante de Él. Es decir, a ser sin culpa, a estar sin pecado, a ser libres de lo que nos separa de Dios por medio de Jesucristo. Ahora nos dice cómo es posible. Y nos dice que es por medio de redención. Y dice que esta redención está ¿dónde? Por su sangre. Hermanos, esto nos lleva atrás a la historia en el Antiguo Testamento que tipifica la redención. Redención es liberación. Redención viene de haber sido esclavos y entonces ser hechos libres. La bendición espiritual está cuando te das cuenta que eras un esclavo y cuando las puertas de la prisión y las cadenas caen y te das cuenta que eres libre. Esa es la bendición espiritual, el ser hechos libres en vida, en Cristo Jesús, en la adopción de hijo. ¿Y cómo es que sucede esto? Porque hay alguien que vino a liberarnos. El enemigo nos tenía cautivos, ¿sabías eso? ¿Por qué nos tenía cautivos? Por el temor a la muerte. Ahí comenzamos esta mañana, ¿recuerdan? El temor a la muerte. El temor a la muerte nos tiene en vanidad. Nos tiene inservibles, nos tiene curvados sobre nosotros mismos, porque si yo me voy a morir y no hay más nada, yo tengo que ahora conseguir todo lo que yo quiera. Yo tengo que tener mi mejor vida ahora. Si yo me voy a morir y se trata solamente de este mundo, yo tengo que lograr mis propósitos, yo tengo que lograr lo que me propongo, yo tengo que hacer, yo tengo que llegar a tener en mi vida lo que yo quiero. Porque eventualmente me muero. Tengo que disfrutar algo ahora. ¿Se dan cuenta, hermanos? Como el pecado nos curva en nosotros mismos y la misma muerte nos mantiene como
bajo condenación, amarrados a nuestro propio yo. Pero cuando alguien nos libera de la muerte, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Qué bueno es ser libre del yo. Qué bueno es ser libre de yo tener que servirme a mí mismo. Y sirviendo a mí mismo y a mi carne, mantenerme en la condenación y estar en esclavitud a la muerte. Pero cuando el Hijo te liberta y te dice, no, ya tú no eres un hijo de muerte, sino ahora eres mi hijo y ahora permaneces para siempre y ahora tienes vida. Ahora eres libertado para amar a Dios, para servirte, para entregarte, para sacrificarte, para hacerte una ofrenda de amor. Para tú no contar el costo, si después de todo que te pueden quitar, si ya lo tienes todo, ya tienes vida, ahora eres invencible. Pero ¿cómo es que eso ha venido a nuestras vidas? El ser liberados de la esclavitud de la muerte por el pecado. Y por mucho que el hombre ha tratado de liberarse, ha tratado de muchas maneras, buscando la fuente de la juventud, ¿verdad? Mi papá un día tomó un poco del agua allá de San Agustín, que la tuvo que botar enseguida porque estaba amarga, ¿verdad? Decía que por allá estaba la fuente de la juventud. El hombre trata de estirar sus días. El hombre trata de dejar monumentos a su obra. El hombre trata inclusive de acercarse a Dios supuestamente a través de sus obras y de la obediencia y de portarse bien y de comportarse. A ver si yo termino mis días delante de un Dios que me ayuda a vencer esa muerte, porque yo me lo merezco. Si me da una ayudita, yo puedo llegar, yo puedo ser justificado por mis obras, por mi religión. Soy capaz de que Dios me acepte porque yo puedo hacer algo para que ese Dios me reciba. Pero la palabra de Dios dice que quiera ser justificado por sus obras o por algo en mismo. Esa precisamente es la esencia del pecado. Yo puedo. Yo me justifico a mí mismo. Yo puedo ser Dios. ¿Qué le dijo? En el fondo hay tanta profundidad en esas palabras de Satanás a Adán. Ustedes pueden ser Dios. Dios tiene vida en sí mismo. Ustedes pueden tener vida en sí mismo. Dios tiene justicia en sí mismo. Ustedes pueden tener justicia en sí mismo. Dios tiene voluntad propia de perseverancia y de permanecer en Él mismo. Ustedes pueden perseverar y permanecer en ustedes. Dios tiene santidad. Ustedes pueden ser como Dios. No necesitan a Dios. Y el hombre desde ese momento ha estado precisamente enfocado en sí mismo. El Evangelio rompe las cadenas de estar curvados sobre nosotros mismos. Y hay muchos religiosos curvados sobre ellos mismos. A veces hay personas que no quieren oír esta palabra de gracia y en su pietismo rechazan aquello que es lo único que te puede liberar para verdaderamente servir a Cristo. En la iglesia estamos llenos, nosotros mismos a veces estamos curvados sobre nosotros mismos, esperando que en nuestras obras o en lo que nosotros hacemos seamos aceptados por Dios. Pero esta palabra de Efesios no lo tolera y te dice que tú eres acepto en Él, amado. Acepto en el amado, acepto en el amado, no acepto en ti mismo. Y yo me pregunto si podemos empezar a caminar como un pueblo que empieza a romper esas cadenas por la fe. Por el Espíritu Santo que mora en nosotros, nos quita entonces el velo para vernos libres. ¿Y vernos libres en qué? En la redención, en su sangre. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. ¿Qué quiere decir redención? ¿Libertad de qué? Ser perdonados. Ser perdonados. ¿Qué necesitas tú? Ser perdonado. ¿Qué quiere decir ser perdonado, pastor? Que tu deuda sea cancelada. ¿Qué deuda? La palabra de Dios dice que nosotros en este mundo acumulamos una y otra vez, somos transgresores. Somos transgresores o desobedientes a Dios por naturaleza, porque traemos esta naturaleza de Adán. Pero tan pronto comenzamos a caminar en este mundo, quebrantamos, violamos,
transgredimos la ley santa, justa, perfecta de Dios todos los días. En pensamiento, en obra, en acción o en falta de acción, y muchas veces ni te das cuenta. Líbrame, oh Dios, de los pecados que me son ocultos. Tan siniestra es precisamente la maldad del hombre, que a veces ni conocemos la profundidad de nuestro pecado y de nuestra maldad. Por eso es que decía el apóstol Pablo, en mi carne no hay nada bueno, nada bueno. Pues precisamente lo que nosotros necesitamos para tener comunión con un Dios santo es que todas esas maldades y toda esa violencia que hemos hecho a la justicia y santidad de Dios con nuestros pecados y todas esas rebeldías y todas esas infracciones nos sean perdonadas. ¿Quién es alguien que se sabe libre? Alguien que se sabe perdonado. Por eso es que Jenny, cuando hablaba con Jenny en la instrucción para el bautismo, y yo le preguntaba, Jenny me decía, pastor, en algún momento la convicción fue profunda de que yo estaba perdonada, Jenny. A pesar de mi pasado, ¿cómo es que puede un hombre en cadenas de error y de tinieblas y de acusación del enemigo y de temor a la muerte ser libre? El milagro de la fe en Cristo, la redención obrada por Cristo en la cruz, es la obra que materializa nuestra salvación. Materializa la salvación porque rompió la acusación del enemigo cuando fue puesta sobre Jesucristo tus pecados y los nuestros y los pecados de todo el pueblo de Dios, de toda la iglesia, de toda la generación de Abraham, de todos aquellos que por fe vendrían a Jesucristo. Dice que tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre Él. Y vamos a terminar ya en esta mañana. Les voy a dejar con esta idea del perdón, que es a donde nos lleva esta bendición en Cristo Jesús. Mira lo que dice Pedro allí en Primera de Pedro, gloria a Dios. Ahí en el capítulo 2 al final dice, Primera de Pedro capítulo 2 al final dice, gloria a Dios. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Cuántos pecados llevó? Alguien puede preguntar. Todos tus pecados, si eres un hijo de Dios, si eres uno de este pueblo, de esta multitud, la cual Dios ha separado para esta salvación. Dice que Él llevó tus pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, ¿por qué estamos muertos? Porque hubo uno que murió. Él murió tu muerte y mi muerte, porque Dios es justo. Y su justicia también es manifestada en la cruz. Pero es manifestada en la cruz dejando que la ira de Dios por nuestros pecados caiga sobre el Hijo, el justo, el santo, el perfecto, aquel que no cometió iniquidad, el sustituto, el ungido, el Mesías, el Cristo. Que cayera sobre él la ira de Dios, para que de ahora en adelante tú te puedas parar y decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Por mi obra, por mi acción, por mi obediencia, estás crucificado por la obediencia del justo. Y dice que en esa obediencia, dice, nosotros estando muertos a los pecados, ¿muertos cómo? Dice, para que estemos sin santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué gracia es esta, pueblo? Es la gracia de la
justificación, declarados no culpables, limpios, perdonados por la obra del sustituto a mi favor, la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Y dice entonces, vivamos a la justicia. Ahora nos entregamos en obediencia a nuestro Señor. ¿Sabes por qué? Porque estás vivo. Y no por tu obra ni por tu obediencia. Eres salvo para obediencia. Y vas a vivir en esa obediencia por la fe. ¿Por cuál fe? Terminamos ahora con Gálatas. Mira lo que dice en Gálatas. Capítulo 2. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? Dicen gracias, Señor, por tu palabra, por tu evangelio, que es lindo, que canta mi corazón, Señor. Por eso vives. Mira lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben eso? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque dice Gálatas en el capítulo 3 que el que quiere ser justificado por las obras de la ley es maldito. Estás separado de Cristo, de la gracia habéis caído. Pero sigue diciendo aquí Pablo, sabiendo que por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Qué interesante que buscando ser justificado en Cristo encontramos una realidad, que somos ¿qué? Pecadores. Y esa realidad nos encuentra todos los días. Soy un pecador, soy un pecador. Pero el ser justificado en Cristo es ¿para quién? Para los justos. ¿Para quién? Para los pecadores. No te asombres cuando si tú buscas ser justificado en Cristo a través de la fe, te encuentras todos los días con la realidad que tú eres ese pecador que necesita esa salvación. Porque fiel es este dicho, que Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto es lo que dice Pablo. Me encuentro cada día con la realidad de quién soy, pero encontrándome con la realidad de quién soy, me encuentro con ella precisamente porque busco ser justificado por la fe y por gracia. Porque si buscara hacerlo por obras, en algún momento me voy a encontrar y tengo que decir que ya no tengo pecado. ¿Se dan cuenta? Pero el que busca hacerlo por fe y en gracia ve todos los días que tiene pecado. Pero somos pecadores, pero tenemos un gran Salvador. Lo que decía Newton, el que escribió Gracia Sublime al final de su vida, ya cuando estaba ciego. Y ustedes conocen la historia de Newton, algunos de ustedes. Decía, bueno, su cerebro ya fallaba también. Decía, yo solo sé dos cosas: que yo soy un gran pecador, pero yo tengo un gran Salvador. Eso es suficiente, pueblo, para salvarte. Es suficiente para salvarte. Mira lo que dice Pablo. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, versículo 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. En otras palabras, Gálatas, en otras palabras, si yo he venido a Cristo por la fe porque soy un pecador, pero ahora vuelvo a decir,
caramba, pero yo sigo pecando. Tengo que hacer algo para salvarme. Déjame volverme, porque vine a Cristo por la fe, pero me doy cuenta que sigo siendo un pecador. Entonces tengo que hacer algo adicional. Tengo que volverme a la obediencia de la ley para salvarme. Y Pablo dice, de ninguna manera, porque no voy a edificar lo que ya eché a un lado. No lo voy a volver a edificar. No voy a volver a edificar el ser salvo por obediencia a la obra y al mandamiento, porque ya eso ha quedado a un lado en la fe de Cristo. Por eso dice, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué pasa si vuelvo a resucitar la obediencia a la ley? Me vuelvo a ser transgresor. La misma ley me vuelve a hacer ¿qué? A empujar hacia abajo y a decir, condenado. Por eso es que el justo vive por la fe. Y ahora Pablo explica qué fe es. ¿Qué fe es? Dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Oh, la ley cumple su función, querido amigo. La ley nos ha matado. Por la ley tenemos el conocimiento de ¿qué? De nuestro pecado. Por la ley vemos la santidad y justicia perfecta de Dios. Y lo que Dios demanda de nosotros. Y lo que nosotros no podemos cumplir ni darle a Dios. Pero dice esta palabra, porque yo por la ley soy muerto a la ley. ¿Y cómo es que Pablo murió a la ley? Porque Cristo, ¿qué hizo? Murió bajo la ley. Él murió bajo la ley. Él cumplió la ley. Y si Él murió por mí, yo cumplí la ley. Soy muerto para la ley. Ya la ley no tiene acusación sobre mi vida. Y por lo tanto ya no hay muerte. Porque la muerte venía por el pecado. El pecado estaba bajo la ley. Porque me decía, el que no haga estas cosas morirá. Pero si ya yo he muerto a la ley, porque Cristo murió a la ley, ya yo he sido liberado del temor de la muerte, de la opresión de la ley demandándome santidad y justicia perfecta. Ahora yo vivo para Dios. Versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. No se lo olviden, en la fe. ¿Qué fe? Del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ustedes van a ver que esto, que es el Evangelio, es lo que nos va a levantar allá en Efesios 4 a obedecer el mandamiento de Dios. Porque ahora Él, la justicia de Dios, vive en nuestro corazón. Oramos. Amantísimo Padre, yo te ruego, Señor, que tu pueblo aquilate estas verdades. Yo te ruego, Padre, yo comienzo conmigo. Necesito oírla una y otra y otra y otra vez. ¿Qué necesito oír? Tu evangelio, Señor, tu gracia, las verdades liberadoras de lo que has hecho por mí, Señor. Necesito poder entender cuánto me has amado, cuánto me has liberado de mi propio yo y de la necesidad de servir a mi carne y al pecado para liberarme a ser tu hijo, para decirte, Padre, gracias, papá, te amo profundamente porque me has amado primero. Te amo porque cómo no amarte en esta adopción de hijo. En contemplar las riquezas de tu gracia en mi vida y los deleites a tu diestra, por siempre y para siempre. Gracias. Dale gracias hoy, pueblo. A ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, porque solo tú eres digno. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén y amén.